Algunos errores de etiqueta pueden ser verdaderos osos y pueden arruinar tu imagen personal. En este video vamos a platicar sobre cuáles son y qué debes hacer para evitar pasar vergüenza y quedar mal. Hola, soy Juliana Santiago, profesora y consultora en etiqueta. Aquí en el canal Etiqueta y Protocolo hablamos un poco más sobre cómo construir una imagen personal poderosa para que también puedas proyectar confianza y seguridad a través de tu imagen. Y hoy vamos a conversar un poco aquí en el canal sobre algunos errores de etiqueta que te hacen pasar vergüenza, cosas que pueden avergonzarte, que te hacen pasar vergüenza. Y en este video vamos a hablar sobre los peores errores de etiqueta en ese sentido. El primer punto es hablar demasiado fuerte. Hablar bajo es un problema, pero hablar fuerte es un problema mucho más grave. Así que ten mucho cuidado con el volumen y la proyección de tu voz. Si tienes la costumbre de notar que tu voz siempre sobresale en ese grupo de conversación, es importante que lo evites. Y eso lo digo no solo en fiestas o eventos sociales, sino también en reuniones de trabajo o incluso en situaciones cotidianas. Una forma interesante de notar si hablas muy fuerte es si solo tu voz logra sobresalir en ese grupo de conversación. Esa es una forma. Otra manera en la que también puedes observar cómo está tu tono de voz es incluso preguntándole a una persona de tu confianza. Entonces, a veces a una amiga, a tu mamá, a una tía, a una prima, a una hermana, puedes pedirle su opinión y que te dé una retroalimentación. Oye, ¿crees que hablo muy fuerte? ¿Crees que debería ajustar mi tono de voz? También es interesante que estés lista para recibir esa retroalimentación. El uso del celular en momentos inadecuados también es algo que es sumamente descortés. Te avergüenza a ti y a los demás. A la gente no le gusta, es vergonzoso. Y bueno, sé que el celular forma parte de nuestro día a día y estamos acostumbradas a siempre revisar las notificaciones, ver quién mandó un mensaje, qué hay de nuevo en las redes sociales. A veces estamos en medio de una conversación y suena una notificación de una tienda y ya queremos saber cuál es la promoción del día, pero necesitamos tener mucho cuidado con el uso de nuestro celular, principalmente cuando estamos cerca de otras personas. Cuando estás ahí con alguien, ya sea en una conversación casual, ya sea en el gimnasio o el supermercado, cuando el celular empieza a sonar, tienes el hábito de agarrarlo de inmediato. En lugar de eso, es mejor esperar y ver el mensaje más tarde. Evítalo. Recuerda que el presente es mucho más importante que tu celular. Entonces, por ejemplo, si recibiste una llamada y estás conversando con alguien, ¿será que no puedes esperar a terminar esa conversación para después llamar a la persona? Si realmente necesitas contestar y es algo muy urgente, no lo hagas frente a la persona. Pide permiso, di que es algo importante y entonces te retiras. Lo interesante que debemos mencionar aquí es que necesitamos evaluar qué es realmente importante. Por ejemplo, si tienes hijos y llaman de la escuela de tu hijo, eso es algo muy importante. Puede estar pasando algo con él que sea importante que sepas. Ahora, si es una llamada de un número que ni siquiera reconoces, no sabes quién es una llamada de WhatsApp de una prima, de una amiga y detienes una conversación para contestar esa llamada. Eso le muestra a la otra persona que esa llamada, tu celular, lo que sucede ahí es mucho más importante. Entonces, evita usar tu celular o contestar el celular cuando estés en presencia de otras personas. Interrumpir a las personas mientras hablas también es algo sumamente perjudicial para ti y te hace pasar mucha vergüenza. A nadie le gusta conversar con alguien que está todo el tiempo interrumpiendo lo que la otra persona dice. Entonces, la persona está ahí contando, por ejemplo, que estuvo de viaje, que fue a la playa, y tú te la pasas todo el tiempo interrumpiendo esa conversación, ya sea para hacerle preguntas a la persona o incluso para contar algo que tú también viviste, lo cual es aún peor porque parece que quieres sobresalir ante la otra persona, que tú también viviste eso, que tú también ya tuviste esa experiencia y eso no es importante para la otra persona.
pero siempre espera a que la persona termine lo que tiene que decir, que termine de hablar, que termine la frase, que termine el contexto de la conversación para entonces introducir tus puntos de observación. Sí es interesante, mientras estás conversando con alguien, agregar preguntas, comentarios, expresiones, decir lo que piensas, en fin, puedes tener esa conversación participativa. Pero mientras la persona relata el caso, mientras construye la narrativa de lo que te está contando, realmente necesitas prestar atención y esperar tu momento. Hay personas que ni siquiera pueden esperar el momento del otro para hablar y a veces hasta terminan lo que el otro dice con la boca. ¿Sabes cuando estás hablando y la persona va siguiendo lo que dices con su boca? Eso tampoco está bien. Eso da la sensación de que quieres decir algo y también quieres interrumpir a la otra persona. No saludar a las personas también es algo que te hace pasar mucha vergüenza. Principalmente es no saludar de una manera adecuada. Entonces, por ejemplo, aunque sea solo un saludo con la mano, lo ideal es que mantengas el contacto social, la sonrisa y saludar con la mano. Si es un saludo con contacto, recuerda hacer un saludo firme. No tiene sentido, por ejemplo, dar un apretón de mano sin entusiasmo, con la mano flácida. La persona necesita sentir tu presencia cuando te saluda. Entonces, cuando llegues a un lugar y quieras saludar con un toque, por ejemplo, un apretón de manos, hazlo con firmeza. Recuerda siempre que es mano derecha con mano derecha. Y el apretón de manos también debe ir acompañado de una sonrisa y contacto visual. Eso demuestra que estás presente, que quieres conectar con esa persona y que estás interesada en mantener una relación con ella. Lo mismo pasa con ese besito en la mejilla. También debe ir acompañado de una sonrisa y de contacto visual. Por supuesto que en el momento en que te giras así no habrá contacto visual, pero cuando te dirijas a la persona es importante que la mires. La mirada es una herramienta muy poderosa de conexión. Entonces, cuando ves a alguien, la miras, le sonríes, eso genera una conexión entre ambas partes. Y principalmente la persona se da cuenta de que eres más abierta, más interesada, que te gusta y ella también se siente aprobada por ti. Entonces, esas son relaciones muy fuertes, lo que hace que esa conexión realmente se fortalezca y se vuelva más estrecha. Nunca te olvides de mirar y mantener contacto visual cuando vayas a saludar, sin importar la forma en que lo hagas. Recuerda siempre también que los saludos se hacen de pie. No es correcto saludar a alguien mientras estás sentado. Claro que pueden ocurrir situaciones, por ejemplo, estás en una fiesta y hay una mesa, en tu mesa no puedes salir, tienes una pared detrás de ti, varias personas aquí, varias personas allá y eso se vuelve complicado para ti. ¿Qué debes hacer en esa situación? En esa situación puedes simular que te vas a levantar y ejecutar un saludo. Por eso la sonrisa y el contacto visual son dos herramientas muy poderosas. Porque incluso cuando simulas que te vas a levantar ahí en señal de respeto e interés en esa conexión, el contacto visual y la sonrisa terminan agrupándose en ese contexto y la persona siente que realmente te quedaste medio sin saber qué hacer, pero aún así ella quiere saludarte en ese momento. Exagerar con el perfume tampoco es delicado. Sé que muchas veces tenemos miedo y el temor de oler mal, y yo realmente también tengo ese miedo. Y muchas veces por tener ese miedo podemos terminar exagerando con el perfume. Así que ten mucho cuidado con la cantidad de perfume que te pones. Y también es interesante que pienses en el lugar al que vas y en el perfume que vas a usar. Por ejemplo, cuando se trata de un evento más nocturno, una fiesta, queda bien un perfume un poco más llamativo, un perfume que tenga un aroma un poco más fuerte. Donde pasas, las personas pueden percibir tu aroma. Ya en un ambiente de trabajo o en una situación, por ejemplo, del día a día, es interesante que mantengas un perfume que sea agradable, pero que las otras personas por mucho tiempo también puedan percibir ese aroma junto contigo. Puede pasar que elijas un perfume muy fuerte para el trabajo, por ejemplo, o incluso para ir a misa y entonces las personas no soporten estar a tu lado. Eso, de hecho, ya me pasó a mí. Una vez fui a misa, estaba en la iglesia y delante de mí había una chica con perfume.
El perfume era agradable, pero a lo largo de la misa el aroma era tan fuerte que no pude soportar ese olor por mucho tiempo. Y eso que ni siquiera estaba embarazada, gozaba de perfecta salud. Pero como estábamos en un lugar muy cerrado con mucha gente, tener ese olor a mi lado fue realmente muy desagradable para mí. Y hasta tuve que cambiarme de lugar para sentirme más cómoda en esa situación. Así que ten mucho cuidado. Ahora tú que siempre quieres acertar, que siempre quieres ser agradable y adecuada en las situaciones, ¿tú qué? Ya le diste like a este video, ¿no? Al final de cuentas, quien ve los contenidos aquí del canal siempre está presente, le da like al video, recomienda el canal Etiqueta y Protocolo a otras personas y también está suscrito aquí al canal. ¿Ya te suscribiste al canal Etiqueta y Protocolo? Hay muchas personas que siguen el canal, pero aún no están suscritas. Así que quiero ver tu like aquí y tu suscripción. No dejes de pasar por aquí en el canal siempre, porque cada semana tenemos novedades por aquí. Apropiarte de temas delicados en público también puede hacer que pases mucha vergüenza. Necesitamos tener control sobre con quién hablamos de ciertos temas. Entonces, por ejemplo, hablar sobre política, sobre dinero, sobre cuestiones financieras, sobre temas muy personales también, necesitamos evaluar con quién compartimos ese tipo de asuntos. Muchas veces apenas estás conociendo a esas personas, no son personas realmente cercanas, no son amigos de verdad, son colegas, son conocidos y entonces empiezas a compartir puntos de vista muy específicos sobre un tema determinado. Por ejemplo, tu posición política. Para ustedes esto puede ser algo innegociable, pero es interesante que observes si está bien traer ese tema a este contexto. Imagina que estás en una reunión y ves a alguien que conociste 2 veces antes, como la amiga de tu prima en su cumpleaños, ¿cierto? Es el cumpleaños de tu prima y tiene una amiga. Y entonces vas a ponerte a hablar de situaciones políticas, tu punto de vista, de una manera así muy fuerte. Eso puede hacer que pases vergüenza, porque muchas veces la gente ni siquiera quiere hablar de ese tema y tú lo traes como si fuera algo importante para ti. Claro que vas a tener así los grupos en los que participas y haces ese intercambio de conversación, pero sacar ese tema así de repente no es interesante. Lo mismo pasa con cuestiones muy personales o incluso temas relacionados con el dinero. Entonces, preguntarle a la persona, por ejemplo, cuánto gastó en una fiesta, cuánto gastó en comprar una bolsa, si la prenda que está usando es verdadera o falsa, si eso es una joya o no, no es interesante que lo cuestiones. Claro que con alguien con quien tienes mucha confianza, sí puede tener sentido, pero también ten cuidado al hacer preguntas muy personales, incluso cuando le preguntas a un amigo, porque puede ser que en ese grupo de conversación haya personas que no sean tan cercanas y entonces la persona a la que le preguntaste se siente incómoda de tener que hablar de un tema frente a otras personas que ni siquiera conoce bien y tú también puedes ser vista como alguien muy entrometida, lo que te hace una persona totalmente desagradable y te puede hacer pasar vergüenza. Hablar sobre ti misma también es otro error que de verdad, chicas, es pésimo, es extremadamente negativo y te hace pasar mucha vergüenza. Nadie quiere estar escuchando todo el tiempo sobre tu vida, sobre tus experiencias, sobre lo que hiciste, sobre lo que lograste. Claro que en algunos contextos puede ser que tú seas la protagonista de la conversación, que cuentes algo que viviste, pero no puedes enlazar una historia tuya tras otra. Necesitas dar oportunidad para que otras personas también cuenten sus momentos, expresen sus comentarios. Puedes preguntarme, Juliana, pero estoy en un grupo de conversación y las personas no inician la charla. ¿Qué puedo hacer en ese sentido? Puedes, por ejemplo, contar sobre un viaje que hiciste, sobre una experiencia reciente que tuviste. Y luego puedes preguntarle a la persona, oye, ¿ya has estado en esa playa? ¿Conoces ese lugar? ¿A qué playa fuiste últimamente? Y así le das la oportunidad a la otra persona de ser la protagonista en esa conversación. Necesitamos entender que siempre que hablamos con alguien, la conversación es entre 2 personas o más. Porque si hablas solo o estás dando una clase o grabando un video como yo estoy haciendo aquí o incluso dando una conferencia, hablar de ti mismo puede tener sentido en un video o conferencia, pero no es interesante cuando estás con otras personas.
Hablar con la boca abierta y masticar mientras comes son actitudes que no se pueden aceptar. Chicas, no se puede aceptar. Eso es realmente, muy vergonzoso. Principalmente si ya estás en una etapa adulta y la mayoría de las personas que siguen el canal aquí ya son más adultas, somos personas maduras. Entonces, hablar con la boca llena y no se puede. No se puede, gente. Eso te avergüenza mucho. Claro que si tienes algún problema de salud y todo eso, está bien, ¿no? O si estás pasando por una situación más delicada, a veces te hiciste un tratamiento dental, está bien, puede ser aceptable. O si eres una niña. Ahora, si estás bien de salud, tener actitudes como esa, así es muy vergonzoso hacer eso. Ten cuidado, existen varias reglas de etiqueta en la mesa que pueden avergonzarte si no las sigues. Por eso aquí en el Instituto de Estudios Pedagógicos tenemos un entrenamiento de etiqueta y buenos modales, que es un entrenamiento muy rápido y dinámico para que realmente aprendas cómo tener un buen comportamiento en la mesa. Si aún no has participado en este entrenamiento, apunta tu celular al código QR que está apareciendo aquí al lado y serás dirigido a un descuento especial que estoy ofreciendo para ti. Tú que ves los videos aquí y siempre estás pendiente de los contenidos, apunta tu celular a este código QR o en el primer enlace de la descripción. También puedes ir a nuestro sitio web, haz este entrenamiento de etiqueta y buenos modales y nunca pases vergüenza en la mesa. Algo que necesitamos entender es que la etiqueta en la mesa, el comportamiento en la mesa, es un momento en el que podemos identificar mucho a las personas que son elegantes, a las que no lo son, a las personas que tienen un buen comportamiento, que tienen una buena proyección y control de la manera en que se comportan frente a los demás. Porque la mesa realmente es un lugar donde las personas cometen muchos errores y yo no quiero que eso te pase a ti. Aprovecha el descuento, haz clic en el primer enlace de la descripción del video. Te espero para que seas alumna de nuestra escuela. Estar jugando con el cabello o mordiéndote las uñas también son manías que te hacen pasar mucha vergüenza. ¿Por qué? Eso da la sensación de que eres insegura, que necesitas hacer algo para sentirte más tranquila, que no tienes seguridad, ¿verdad? Entonces, así que ten mucho cuidado con las actitudes que haces con frecuencia. Incluso podría mencionar otras aquí, como por ejemplo, estar jugando con la pluma, así, ¿sabes? Cuando la persona está jugando así con la pluma en el ambiente de trabajo. O incluso abriendo y cerrando las piernas, o moviendo demasiado las manos así, tronando demasiado los dedos de una manera exagerada. Todos esos movimientos de forma muy repetitiva y extensa demuestran a las demás personas que no estás cómoda, que necesitas hacer algo para tranquilizarte. Entonces, no quiero que transmitas la imagen de una persona insegura. Por eso, evita los movimientos repetitivos, ¿de acuerdo? No agradecer pequeños gestos también es algo que te hace ver como una persona totalmente descortés, mal educada y te hace pasar mucha vergüenza. Chicas, agradecer es algo muy sencillo. Por ejemplo, si un vecino te dejó estacionar en su lugar para que puedas descargar tus compras, agradécele. Recibiste una invitación para una fiesta, aunque no puedas ir, agradécelo. Alguien te hizo un favor, por ejemplo, llevó a tu hijo a la escuela, agradécele. Agradece a la persona que te ayudó a imprimir un material en el trabajo. A las personas les gusta ese sentimiento de gratitud, incluso en los pequeños detalles. Y eso es muy interesante, porque cuando agradeces, la otra persona se da cuenta de que lo que hizo fue importante para ti. Y así también pueden crear ese vínculo de amistad, de cariño, de reciprocidad. Entonces es muy interesante que pensemos en ese contexto, sin contar que es una falta de educación extrema no agradecer. Pero estamos normalizando no agradecer las pequeñas cosas y necesitamos dejar de hacer eso y agradecer siempre. Hacer preguntas inapropiadas también es algo que te hace pasar mucha vergüenza. ¿Conoces a esa persona que se une a una conversación y comienza a preguntar, ¿estás embarazada? ¿No vas a tener hijos? Ay, ¿no vas a conseguir un novio? ¿Siempre estás soltera? Ay, tú y tu novio no se van a casar. Ten mucho cuidado con ese tipo de preguntas, ¿ok? Eso te hace pasar mucha vergüenza, te hace ver como una persona súper imprudente y te hace quedar en ridículo y yo no quiero que eso te pase. Y como no quiero que eso te pase, ya grabé un video que voy a dejar aquí al lado con 15 preguntas que no debes hacer porque son sumamente inapropiadas.
Haz clic aquí al lado para ver este contenido y verlo enseguida. No lo olvides, el enlace para participar en el curso está en la descripción del video. Suscríbete a Etiqueta y Protocolo y dale like para recibir nuestros videos.